Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de la Fundación Grupo Cajamar sobre las cláusulas espejo. En primer lugar, dar las gracias a los ponentes y a todos los... Tomás, me parece que tienes tu micro abierto. Es que no sé, creo que tienes dos dispositivos. Entonces se hace eco, perdón. A ver, ahora creo que ya me escucháis sin eco. Por lo menos yo ya he dejado de escucharme sin eco. Decía que buenas tardes, que bienvenidos al webinar, que muchas gracias a todos los ponentes en este webinar y sobre todo muchas gracias a las personas que nos acompañáis y que os habéis inscrito y que ya desde ahora os invito a que podáis participar activamente a través del chat. Eh, el webinar que nos ocupa, desde luego, trata uno de los aspectos de mayor actualidad, hasta el punto de que seguramente hubiera sido impensable hace, no digo ya unos años, sino incluso unos meses, titular directamente con la palabra cláusulas espejo un webinar, ¿no? Hubiéramos hablado de aspectos más clásicos como reciprocidad en el comercio, equilibrio de condiciones. Bueno, hoy, cláusulas espejo es un concepto que está totalmente en nuestra jerga, por eso lo hemos llevado directamente al título del webinar, pero también es verdad que es un concepto complejo que requiere analizarlo pormenorizadamente y ese es el objetivo que tiene este webinar. Tiene muchos enfoques y por eso creemos que era necesario contar con 4 panelistas como los que tenemos que a través de su conocimiento y de su experiencia profesional pueden aportar enfoques complementarios. En primer lugar, tendremos a Tomás García Azcárate. Tomás ha sido funcionario de la Comisión Europea, ha ocupado altos cargos en la Comisión Europea. En la actualidad es funcionario, es investigador del CSIC, vicepresidente de su Instituto de Economía y Geografía. Y Tomás es especialmente un gran conocedor de los mercados agroalimentarios, de la situación desde el punto de vista económico del sector y de la política agrícola común. Lo que le hemos pedido a Tomás es que nos plantee el debate, que nos presente el concepto de las cláusulas espejo y que nos plantee todas estas dimensiones que estoy comentando. A continuación, intervendrá Gabriel Trenzado. Gabriel Trenzado es el director de Cooperativas Agroalimentarias de España. Gabriel en la organización, antes del puesto de director, estuvo entre otros cargos en el puesto de director de la delegación de su organización en Bruselas y seguro que también es otra de las personas que han debatido sobre el concepto de, como pasaba con Tomás, de cláusula de espejo mucho antes de que hubiéramos acuñado el espejo, el concepto, perdón, porque es algo intrínseco a las relaciones comerciales internacionales. Además, Gabriel, por su formación, Gabriel es licenciado en Derecho y es licenciado en Ciencias Políticas, seguro que sabrá aunar la practicidad que desde el ámbito económico le damos a este concepto con la complejidad desde el ámbito jurídico y de las relaciones internacionales. A continuación, tendrá la palabra Javier Sierra. Javier Sierra Andrés es funcionario del Ministerio de Agricultura, donde ha ocupado altos cargos, ha sido subdirector general de Planificación Económica y Coordinación Institucional. Javier es en la actualidad el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio en Ginebra, ante la Organización de Naciones Unidas, ante la Organización Mundial de Comercio. Javier ha sido además en el pasado consejero en China, el primer consejero español en la embajada, el primer consejero agrícola en la embajada de China y ha sido el director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, por lo cual tiene una visión también muy, muy buena del comercio internacional y de algo que es lo que le hemos pedido en este webinar, que nos transmita no tanto la posición del Ministerio, sino lo que él percibe como observador de terceros países, de cómo ven terceros países nuestras demandas de reciprocidad, de cláusulas espejo, cómo afrontan
terceros países con los cuales negociamos y en algunos casos hasta pleiteamos en la Organización Mundial de Comercio el enfoque que cada país damos a la sostenibilidad ambiental y también social en nuestras agriculturas. Y por último, el cuarto ponente será David del Pino. David del Pino Rodríguez tiene la experiencia directa eh, en el ámbito agroalimentario a través de uno de los sectores más complejos por su carácter fresco y perecedero como es el de las frutas y hortalizas. David es ingeniero agrónomo, ha estado trabajando en Estados Unidos, ha tenido la experiencia de ser director directamente de cooperativas agroalimentarias y tiene la experiencia de haber trabajado dentro de España y fuera de España, tanto con el sector productor como con el sector comercializador, con un producto como el de las frutas y hortalizas, en el que muchas veces de los que más reclamamos o con más frecuencia se reclaman las cláusulas espejo y que a lo mejor tienen también algunas de los efectos más directos en conceptos como el de el límite máximo de residuos. Creo que es un conjunto de panelistas que nos permitirá, como decía al comienzo, abordar todas esas ópticas diferentes del concepto de cláusulas espejo y la organización del webinar será muy sencilla. A continuación habrá una pequeña intervención de unos 10 minutos por parte de cada uno de los panelistas y luego pasaremos directamente al debate, motivo por el cual ya animo a plantear las preguntas a través del chat. Sin más, Tomás, te paso la palabra. Enseguida vamos a compartir desde Cajamar la presentación que nos has enviado. Nos vas indicando cuándo quieres que vayamos pasando cada una de las diapositivas. Gracias. Me toca introducir el tema y lo que voy a presentar ahora es un pequeño resumen de mi última píldora de la PAC que he publicado en la plataforma Tierra. Les invito a que se apunten, hay muchas cosas interesantes en la plataforma Tierra y entre las cosas que intentan ser interesantes pues están mis píldoras de la PAC y la última sobre las cláusulas espejo y su complejidad. Entrando ya en la primera transparencia, el diablo está en los detalles. Evidentemente, la demanda parece muy lógica, de sentido común, competir en igualdad de condiciones. ¿Quién puede estar en contra de competir en igualdad de condiciones? Pero cuando ya entramos en materia, vemos que es un tema de gran complejidad en la cual se presta a muchísima demagogia que no ayuda a hacer avanzar los problemas. El primer tema que se aborda es el tema de los costes salariales. Y se indica la competencia desleal debido a los costes salariales, por ejemplo, en Marruecos o en otros países con respecto a España. Dentro de Europa, la diferencia de salarios mínimos va de 1 a 6 y España tiene un salario mínimo un 26% inferior al de Francia. Cuando estamos diciendo que hay competencia desleal por los costes salariales, estamos incitando a los franceses a que implanten tasas compensatorias para nuestras expediciones, para penalizar las exportaciones españolas que están subvencionadas por estos salarios inferiores. Es decir, al entrar en el tema de los costes salariales es un tema extremadamente complicado y aparte que jurídicamente no podemos aplicar a los demás cosas que no nos aplicamos a nosotros mismos, es un tema en el cual podemos perder siendo la Unión Europea el destinatario principal de todas nuestras exportaciones. Dejando de lado el tema de los costes salariales, está el tema de los productos y las prácticas que no dejan residuo en el producto importado. ¿Cómo podríamos abordar este tema cuando en el producto importado no hay trazas
y por lo tanto no hay ninguna incidencia para el consumidor, es simplemente un tema de costes de producción. Sabiendo además que muchos países no tienen capacidad administrativa o de control suficiente para asegurar este tipo de respeto. Por lo tanto, si avanzamos en esta línea, estaríamos exigiendo certificaciones. Es lo que la Unión Europea ha exigido con respecto a los productos que no hayan contribuido a la deforestación, y es una opción, pero evidentemente, ¿qué tipo de certificaciones? Insisto, el diablo está en los detalles. Si seguimos en la siguiente presentación, hablamos de los límites máximos de residuos. También se plantea fijar los límites máximos de residuo a cero con las sustancias para las sustancias que no están autorizadas en España, en Europa. Bueno, es una idea que tiene su lógica y que no se puede desechar, pero es una idea que también tiene detalles en los diablos y diablos en los detalles. Hay productos que no tienen límite máximo de residuo para una sustancia en particular, porque las compañías no han homologado la sustancia para este producto porque no les compensaba económicamente. Son los productos huérfanos. Vamos a prohibir la importación de un producto de tercer país porque la industria europea no ha hecho el esfuerzo de homologar una sustancia. No es fácil de explicar y de justificar. Por otro lado, tenemos incluso dentro de Europa productos que están sustancias que están autorizadas en unos Estados miembros y no en otras. Entonces, vamos a aplicar el límite máximo de residuo a cero para todas las sustancias, incluyendo aquellas que están autorizadas en un Estado miembro, pero no en el nuestro, por ejemplo. Y ¿qué hacemos cuando un producto, cuando el uso excepcional, la autorización excepcional de uso de un producto ha sido concedida por un Estado miembro? Vamos a fijar un límite máximo de residuo distinto cuando haya autorizaciones excepcionales o cuando no. Y vamos a tener un registro de las autorizaciones excepcionales que haya en Europa y en los países terceros para poder aplicar esta excepción al límite máximo de residuo a cero. Es muy fácil hablar del límite máximo de residuo fijado a cero para las sustancias no autorizadas. Es mucho más complicado cuando entramos en la práctica y lo tenemos que gestionar. Luego, suponiendo que hemos resuelto estos problemas técnicos, en la siguiente transparencia tenemos el reto de conseguir un acuerdo político interno en Europa sobre la postura que vamos a defender de cara a las posibles países terceros. Sabiendo que tenemos por un lado los países importadores que tienen bastante menos interés que nosotros en estos temas, tenemos los intereses portuarios y comerciales en estos países y en otros, incluyendo en España, que están allí presentes. Tenemos también otros intereses. Estoy pensando, por ejemplo, Marruecos y el acuerdo pesquero, la lucha contra la droga y el tráfico ilegal de seres humanos, los productos, la exportación de productos industriales o del sector servicio. Es decir, la agricultura es una parte de los elementos que están en la negociación, pero si hablamos con países terceros, estos países terceros también nos ofrecen o nos pueden ofrecer unos servicios importantes en otros sectores, insisto, lucha contra la droga, tráfico ilegal de seres humanos, control de la inmigración, mercados industriales, sector servicios, etc. Y luego están los temas geoestratégicos. He puesto aquí dos ejemplos, Marruecos y Mercosur. Marruecos es uno de los países relativamente estables
de un área como el Mediterráneo, en donde los motivos de desequilibrio y desestabilización no faltan. Por lo tanto, siempre hay un interés por parte geoestratégico, por parte de toda la Unión Europea, de tener Marruecos en paz. El tema de Mercosur es un tema distinto pero parecido. Mercosur ha sido un terreno privilegiado para los americanos, América para los americanos, doctrina Monroe. Mercosur va a mirar hacia China y Asia o va a mirar también hacia Europa. Y si mira hacia Europa, está claro que el puerto de entrada principal, la vía de entrada principal, el canal principal entre Mercosur y Europa va a ser España, con todo el interés económico que pueda haber en muchos sectores para desarrollar las relaciones con Mercosur a nivel de inversiones, de comercio, etcétera. Por lo tanto, en estos temas conseguir un acuerdo político interno no es fácil, pero además, y pasamos a la siguiente transparencia, ojo con el efecto boomerang. Europa es un exportador neto de productos alimentarios, 58.000 millones en el 2023. España, 14.123. Cierto, entre países terceros y Estado miembro, pero en fin, somos un exportador neto. En acuerdos bilaterales tenemos intereses en irritar a nuestros posibles clientes. De hecho, el acuerdo con Canadá, los estudios que hay demuestran que la agricultura española, por ejemplo, ha sido uno de los grandes beneficiarios. En acuerdos bilaterales, si imponemos nuevas condiciones, ¿qué estamos dispuestos a ofrecer a cambio para que nuestro socio acepte nuevas condiciones? ¿Estamos dispuestos a aceptar más importaciones, aunque sea con más garantías, más vacuno, más tomate o más cordero? Porque claro, si llegamos a un acuerdo para endurecer las condiciones de importación con un país tercero, este país exigirá a cambio algo, que serán más facilidades para exportar más cantidad de productos que cumplan la norma. Si en vez del bilateral miramos el multilateral y tomamos decisiones propias, unilaterales por nuestro caso, como fue el caso de las hormonas en la carne de vacuno, estamos dispuestos a pagar el precio que esto va a implicar de sanciones y penalizaciones para las exportaciones europeas. Ojo pues con el efecto boomerang. Acuerdo político difícil, efecto boomerang, y por lo tanto, ya terminando, planteando que sí, que se puede avanzar, que el tema es complejo, es la siguiente transparencia. Podemos avanzar y tal. Lo que yo recomiendo encarecidamente es que antes de legislar nuevas cosas, apliquemos ya lo vigente. En control fitosanitario tenemos, con una sólida base científica, posibilidades de actuar, como han demostrado los de las naranjas. En límites máximos de residuo, en casa se puede justificar y puede ser justificable ponerles a cero para determinados productos. Nos podemos coordinar mejor entre Estados miembros y comunidades autónomas. Es decir, hay cosas que se pueden hacer, pero nada espectacular y nada a corto plazo. Pero es así, todos juntos. Muchas gracias, Tomás, por esta primera intervención. Y nada, el mismo orden que había anunciado previamente, le paso la palabra a Gabriel. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Encantado de saludarles a todos. Y efectivamente, después de Tomás, que yo creo que ha planteado un poco la situación, ¿no? de la dificultad que es aplicar las cláusulas espejo, yo lo primero que voy a hacer es contestar a la pregunta del seminario, si son la solución para todos los problemas del sector. Obviamente no es ni el único problema, ni por supuesto va a ser una solución mágica en el supuesto caso de que se puedan aplicar en plenitud, ¿no? Y sobre todo, como decía
como decía Tomás, parece de toda lógica, pero la lógica que no se puede aplicar deja de tener lógica. Esa es la realidad. Y entonces nos planteamos, oye, hablamos de reciprocidad anteriormente, ahora hablamos de cláusulas espejo, esto tiene un porqué. Las cláusulas espejo nacen de un endurecimiento o de un anuncio de un endurecimiento de las condiciones productivas en Europa, que bueno, pues ante una desventaja competitiva que ya se tiene un poco asimilada en el sector, porque la producción europea es de más calidad, esto es algo que está reconocido por todos los mercados, de más calidad, más seguras, pero también más costosas, pues como Unión Europea nos planteamos encarecer más la situación. Por tanto, la acción u omisión de las cláusulas espejo, antes llamada de reciprocidad, eh, pues su aplicación o no, en la medida en que apliquemos un tratamiento a las importaciones, son una fuente de distorsión y sobre todo de falta de equilibrio muchas veces en el debate político y en esa situación en la que estamos. Nos podremos preguntar el por qué ahora se han puesto de moda y el contexto actual es bastante complejo. Yo me gustaría centrarme en el contexto actual para después ver qué es lo que pide el sector, ¿no? Que eh, es un poco pues, el objetivo de mi pequeña introducción en estos momentos. En primer lugar, estamos en un contexto donde una gran parte del sector, y yo no digo del sector en genérico, no de sectores productivos concretos, pero una gran parte, sobre todo atendiendo a tipos de explotaciones dimensionadas o no, pues tiene una difícil rentabilidad en determinados contextos, especialmente cuando tenemos una perspectiva donde incluso se va a encarecer y cada vez se tecnifican más las producciones para poder estar en los mercados. Además, tenemos una condición productiva muy clara, bien natural, o sea, en España el cambio climático, las condiciones de sequía, pues están poniendo a muchas superficies en una condición difícil, a veces imposible, y al mismo tiempo, pues hay cada vez más requisitos privados y públicos, porque yo recuerdo que los requisitos públicos productivos sin duda vendrán y es lo que estamos debatiendo día a día, pero la mayor parte de los requisitos productivos, y después se va a hablar de frutas y hortalizas, las iniciativas han venido sobre todo por las demandas de la distribución, ¿no? Que son demandas que históricamente han ido mucho más allá de la reglamentación base y que incluso han llevado a cambios productivos de sectores enteros como pueden ser las frutas y hortalizas. Vivimos momentos de tensión en la cadena, es decir, realmente eh, hay una tensión en la cadena porque la cadena desde hace tiempo no tiene valor, y luego me explico. Y al no tener valor, pues cualquier elemento que se introduzca, pues es un elemento de tensión. Vemos también, y esto es histórico, es una cuestión así de la propia Unión Europea, que hay incoherencias entre lo que es el desarrollo de la política agrícola, los acuerdos comerciales y el incremento cada vez mayor de condiciones medioambientales, es decir, la política medioambiental. No están interconectadas y, sin embargo, sus efectos e impactos sí que lo están y cada vez de manera más directa. Y después estamos llegando a una serie de itinerarios o procesos que están teniendo ya una vida, un impacto real en la actividad económica o en la estructuración del propio sector. La falta de relevo es algo que cada vez se está poniendo más de manifiesto, con lo cual, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, hay muchas empresas que tienen mercado, pero tienen muy difícil acceso a mantener la producción para poder permanecer en el mercado. Con el relevo también viene el difícil acceso a la actividad productiva, o sea, cualquiera no puede entrar en la actividad productiva, necesita tierras productivas, necesita una inversión fuerte. Si vamos a sectores ganaderos, esto todavía es mucho peor. Eh, la falta de valor, es decir, la política agraria, lógicamente, de hace muchos años, está basada en uno de sus principios, que es tener unos precios razonables. Esos precios razonables, después de 40 años, se han convertido sencillamente en precios baratos. Baratos porque no tienen en cuenta todos los costes productivos que además están en una perspectiva estructural de incrementarse. Hay una falta de mano de obra que también tiene una incidencia en la productividad y por tanto en la presencia de los mercados, y también las cláusulas espejo o la mayor permeabilidad o no de las fronteras, pues están teniendo una incidencia también vinculado con el cambio climático a la mayor entrada de plagas o enfermedades animales, y esto pues tiene una incidencia directa también en la competitividad y en la capacidad productiva, incluso de aquellos sectores que son netamente exportadores.
Y por último, yo creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, que en el 2008 fracasara la OMC también nos llevó a una deriva de la propia Unión Europea de acuerdos comerciales internacionales bilaterales que nos hacen procesos de negociación completamente descoordinados, digo descoordinados desde el punto de vista de la lógica del impacto en el sector. Y por eso en los últimos años el sector siempre ha pedido estudios de impacto acumulado, ¿no? Porque siempre los estudios se hacían, bueno, pues con Canadá, con Estados Unidos, pero realmente el sector es el mismo y todo lo que va entrando y va saliendo tiene un impacto acumulado, no son enfoques silo. Y eso sin duda alguna en negociaciones que están descoordinadas o que hay una multiplicidad de intereses donde a veces el sector productor pues sencillamente no es el más importante, pues también tiene su impacto. Pero, ¿qué pide el sector? Y yo creo que aquí, como se presta mucha demagogia y hay muchos titulares, yo creo que lo importante sobre todo es escuchar a la parte sensata del sector, los cuales queremos estar allí, sobre todo porque lo que buscamos son vías y caminos para poder tratar este tema de una manera lógica, es decir, que sea realmente aplicable. Bueno, como decía Tomás al principio, igualdad de condiciones. Esto es lógico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se consigue eso? El primer punto para conseguir esto es que realmente en la Unión Europea haya una estrategia alimentaria. No la hay. Existe una política agraria, pero no hay una estrategia alimentaria. Es decir, en este momento, ¿dónde ponemos el papel de abastecimiento alimentario? Esto no quiero decir que es la soberanía alimentaria o que solo el producto venga europeo. No, no, tener una estrategia de abastecimiento de alimentos y qué impacto tiene realmente el juego de importaciones, exportaciones, sabiendo que la Unión Europea es un actor mayor en muchos productos, no en todos, porque somos también tremendamente dependientes en materias primas. Somos el primer productor de carne en Europa y somos muy dependientes de la importación de grano, por ejemplo. Es decir, que en ese aspecto lo tenemos que meter allí. Después, medir los impactos acumulados, pues tenemos que hacer estudios de lo que cuesta esta estrategia, cómo mantenerla. Tenemos estudios de impacto acumulado, pero cuantitativos y sobre todo acumulados. Pero muchas veces, y los que están en el sector lo saben bien, el mayor impacto de los acuerdos comerciales o de las entradas y salidas se producen por el momento en el que entra una determinada mercancía que marca la tendencia económica y el precio de un sector entero durante toda la campaña. A veces no es tanto la cuantía, sino en el momento que entra. Es decir, tenemos que atender a impactos cualitativos, no solo cuantitativos, y después ir al detalle, sobre todo para tener un conocimiento y poder diseñar las políticas adecuadas, pero sobre todo una estrategia que sea clara y coherente con el abastecimiento alimentario y sobre todo nuestra posición de productores de alimentos para el mundo, pero también de grandes importadores. Y por último, dentro de esta coherencia, intentar separar pues lo que son cuestiones comerciales de lo que son cuestiones de sanitarias, de seguridad sanitaria, veterinaria y de seguridad de las personas, es decir, de salud humana. Bueno, por poner un ejemplo, la semana pasada estuve en Canarias y uno de los mayores debates allí es si se abre un puerto desde Fuerteventura a Marruecos, a Tarfaya, y bueno, pues el principal problema que hay, aparte de la cuestión económica, es que todo el mundo sabe que si se abre esa línea, pues probablemente entren en Canarias muchas plagas y bueno, ser islas tan pequeñas, pues va a tener un impacto bastante importante. Y eso sabemos que es muy difícil de controlar. Incluso decía Tomás que hay países que no tienen suficiente capacidad, pues la Unión Europea, ya sea por intereses o por la magnitud de los movimientos de mercancías, es imposible controlar todo lo que entra y todo lo que sale. Podemos tener cifras a nivel macro y acumuladas, pero es muy difícil. En fin, en el día a día supera a cualquier control humano. Yo, en definitiva, y para concluir aquí, yo creo que más que hablar de cláusulas espejo, eh, que obviamente la podemos pedir y lo pedimos el sector, yo creo que es una petición para atender a. Y lo más importante es que haya más y mejor Europa. Y para eso, sobre todo, es tener una estrategia real de alimentación. Y cuando digo alimentación, tiene que vincularse a la producción, nuestra actividad económica y sobre todo qué queremos para nuestra sociedad. Porque, hombre, nos encontramos con que este tratamiento del sector productor, que lo desvinculamos de la alimentación
porque al final lo que queremos son productos asequibles a toda la sociedad, pues tiene su impacto estructural que estamos empezando a ver, porque sin duda alguna los últimos impactos con el COVID y con los problemas geopolíticos lo que están generando son unas tensiones en las cadenas de abastecimiento de muy difícil control. Y yo siempre se pueden sustituir producciones, pero difícilmente esto puede ser sostenible en el futuro. Eso lo sabe todo el mundo. Porque cuando desaparece una producción local, es muy difícil que se vuelva a reproducir y eso, si se agranda, pues tiene un impacto determinante para el futuro de una estrategia alimentaria, una estrategia productiva y sobre todo, pues, en fin, una seguridad que a lo mejor podríamos perder en gran medida. Esta es un poco la visión que tiene el sector, yo digo el sector sensato, que trata las cuestiones bajo la realidad. Pero sin duda alguna no podemos, por decir que no son aplicables, no podemos dejar de hablar de ellos porque detrás de estas cláusulas espejo sí que están elementos que distorsionan mucho y que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el futuro del sector y sobre todo del comercio que queremos en la Unión Europea en el sector agroalimentario. Yo lo dejo aquí, Nacho, y bueno, encantado de participar en el debate posterior. De acuerdo, Gabriel. Pues ahora continuamos con el debate y a continuación le doy la palabra a Javier Sierra. Javier, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Nacho, por la invitación para participar con estos excelentes compañeros de mesa virtual sobre el tema en cuestión. Se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, gracias. Pues respondiendo a la pregunta directa, pues yo creo que las cláusulas espejo no son ninguna solución, como han comentado mis colegas, a corto plazo. Yo creo que lo que viene a llamar el debate de las cláusulas espejo es la vulnerabilidad que tiene el sector agroalimentario europeo ante la actual coyuntura. Eso yo creo que es lo que hay que poner en foco. ¿Cómo podemos solucionar la vulnerabilidad de nuestro sector agroalimentario? Y las cláusulas espejo, pues es un elemento más que está en el debate político, con toda la complejidad que has puesto, Tomás, al principio, y que nosotros vemos aquí. Lo que nos habéis pedido, de alguna manera, es ver cómo nos ven los demás, a los europeos, con nuestras políticas europeas. He puesto unas diapositivas muy brevemente a nivel de mensajes. Tenemos unos valores que se implementan a través de políticas, y estos valores no siempre son compartidos por el resto de nuestros de miembros aquí en Ginebra en materia de política comercial. Democracias y derechos humanos, sostenibilidad y multilateralismo son apuestas de la Unión Europea a nivel internacional. Pero no todos los países apuestan por el multilateralismo, lo hemos visto en el pasado. O no todos los países apuestan por la sostenibilidad como lo entendemos los europeos. Vamos a ser climáticamente neutros en el 2050, al igual que Estados Unidos. En el 2060, China. La India todavía no se ha pronunciado cuándo va a ser climáticamente neutra. Y las democracias y derechos humanos vemos también que no solamente están puestas en telas de juicio en algunos miembros que son de la OMC, que son dictaduras o autocracias, sino también existe una gran vulnerabilidad en la democracia de miembros clásicos, ¿no? Por lo tanto, tenemos visiones distintas aquí en torno a los valores, y eso significará que también nuestras políticas son distintas. Hay que pensar que la Unión Europea, de uno de cada $2 que se invierten en el mundo en políticas de protección social, en educación, en políticas sociales o en sanidad, se invierten en ciudadanos europeos, a pesar de ser el 6% de la población. Por tanto, nos encontramos con una arquitectura jurídica que protege mucho a los ciudadanos y a los trabajadores, a diferencia de otros países, ¿no? Cuando hablamos de cláusulas espejos y de comercio agroalimentario, tenemos que pensar que algunos de nuestros socios comerciales, si los comparáramos con, como ha dicho Tomás, por ejemplo, con el Producto Interior Bruto per cápita con los miembros de la Unión Europea o con la media de la Unión Europea, para tener un nivel de Producto Interior Bruto per cápita semejante, pues igual teníamos que retrotraernos a nivel histórico nosotros 30 o 25 o 30 años atrás para tener un nivel equiparable solamente a nivel económico, no a nivel incluso social. Bien. La siguiente cuestión que quiero enfatizar también, aquí en Ginebra, lo que vemos es una confrontación también de modelos agrarios que responden a unas lógicas sociales y económicas e históricas distintas entre zonas geográficas. Por una parte vemos el principio de intensificar la sostenibilidad. ¿Qué es un principio?
que viene del mundo académico también, y que es un principio también defendido en Europa, pero es un principio que de alguna manera es conjugado al 100% o al 120% por miembros del Mercosur, por Estados Unidos, por Canadá, por países exportadores fundamentalmente, donde intentan de alguna manera poner en un plano de igualdad los objetivos ambientales y los objetivos económicos, y al agricultor en primer lugar, ¿no? De alguna manera están en un plano de igualdad. Mientras, y eso es una opinión personal, nuestro modelo agrario y el que hemos venido de alguna manera persiguiendo con las reformas del año 92 y luego con todas las reformas introduciendo el concepto de sistemas alimentarios sostenibles y el mayor foco en la condicionalidad social y ambiental, para mí han puesto quizá un foco buscando disminuir todos esos inputs que pueden hacer un daño al medio ambiente, fundamentalmente introduciendo el concepto de generando una extensificación de la producción. De alguna manera, para mí yo veo unos matices en las posiciones de los miembros que responden a estos dos principios que son distintos a nivel de matices, ¿no? Porque de alguna manera es como si se hubiera puesto un demasiado foco en el objetivo ambiental, por un lado, y por otro lado, sí, el objetivo está puesto en la rentabilidad de las explotaciones, en primer lugar, y a través de una disminución de todos aquellos inputs o consumos de agua, ¿no? O que puede haber para que, de alguna manera, la huella climática o ambiental sea la menor posible, ¿no? De alguna manera, quizá ahora podemos ver un mix en estos diálogos que pueden surgir para, de alguna manera, trabajar conjuntamente todos. Pero yo insisto que veo una forma de ver la política agraria distinta entre unos y otros. ¿Qué duda cabe que nosotros aquí a nivel europeo estamos prácticamente con un modelo muy similar al suizo a nivel de conciencia social, de conciencia ambiental y de enfoque de protección de bienestar animal? No tanto en otros países veo esa proximidad a nuestras políticas en un sentido amplio. Otra cuestión importante que quiero destacar es que cuando hablamos de nivelar el terreno de juego, que es lo que de alguna manera escuchamos y conjugamos las autoridades europeas, y es importante tenerlo en cuenta, aquí en la OMC se habla de nivelar el terreno de juego desde otro punto de vista. Es decir, solamente unos pocos países, estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, pero también los países desarrollados como Suiza, Corea, Islandia, Noruega, Israel, pero también China y también la India, tienen capacidad de poner en marcha políticas de apoyos a los agricultores. Pero el 85% de los miembros de la Organización Mundial del Comercio no tienen esa capacidad fiscal para implementar políticas. De hecho, hay estadísticas actuales que una gran parte de la población mundial, no tengo la cifra, pero estamos hablando de miles de millones de personas, son 3.000 millones de personas, creo, viven en países que invierten más en pagar intereses de la deuda que lo que invierten en educación o en sanidad. Por eso tenemos que pensar que el mundo es muy distinto y que hay muchos países que no cuentan con políticas agrarias de apoyo a la agricultura como la de estos países, entre los cuales la Unión Europea tiene una fuerza predominante. Y finalmente, también quiero hablar sobre el desafío que tiene la estrategia de la granja a la mesa aquí en la OMC. En torno a 4 grandes paquetes normativos. Ya antes de la política de la granja a la mesa, hay un gran debate sobre los límites máximos de residuos de los fitosanitarios, que ya se os ha comentado Tomás, es decir, el equilibrio que hay entre tolerancias a las importaciones y autorizaciones de emergencia, el diferente enfoque basado en los peligros más que en los riesgos por parte de la Unión Europea, como nos acusan. Derivado del Green Deal, pues tenemos todas las políticas de protección de las abejas a través de límites máximos de residuos. Esto es una política nueva. Estamos utilizando un indicador utilizado para proteger a los consumidores, como es el límite máximo de residuos, para utilizar a los polinizadores, estableciendo límites máximos de residuos frente a 2 plaguicidas, clotianidina y tiametosam. Y esto también es nuevo. También tenemos el reglamento de deforestación, importante, que introduce la debida diligencia en cadenas de valor globales de muchas materias primas con destino a la alimentación animal, pero también en el café, en el cacao. Hay que pensar que los europeos somos responsables de deforestar con nuestro consumo de chocolate, por ejemplo, gran parte de las selvas de países africanos.
y eso está estudiado y está en la literatura. Y finalmente también tenemos un enfoque distinto hacia las nuevas técnicas de edición genética, como en el pasado hacia los organismos modificados genéticamente. Y ahí también, pues a pesar de que está el debate y que pensamos que puede ir hacia buen camino, pues hemos tenido una posición distinta. En definitiva, tenemos enfoques económicos de protección distintos y que suponen, de alguna manera, pues unas distorsiones comerciales aquí en la OMC. Es importante destacar alguna cuestión. Primero, aquí nos dicen, a raíz de los últimos protestas agrarias, que como la Unión Europea, si no puede cumplir sus propias normas, se las podemos exigir a los demás. Y esto también está ahí en los debates, incluso nos lo dicen los propios Estados Unidos. Dice, parece que sus agricultores nos dan la razón a nosotros en relación con las políticas de protección ambiental que pone en marcha la Unión Europea. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando la Unión Europea implementó la estrategia de la granja a la mesa y el Green Deal, pues tiene un componente exterior muy, muy, muy importante, dado que somos una de las economías más abiertas del mundo. Tenemos 40 acuerdos comerciales, acuerdos más que comerciales, acuerdos con terceros países que van más allá de lo comercial, algunos tan ambiciosos como el de Nueva Zelanda, donde se han introducido por vez primera la cuestión de los sistemas alimentarios sostenibles y donde por vez primera, si no se cumplen todo ese tipo de cláusulas, puede haber de alguna manera un retroceso de las ventajas comerciales concedidas. Pero seremos capaces de establecer este tipo de políticas tan ambiciosas, climáticas y sociales con otros terceros países, porque no todos son Nueva Zelanda, que es un país muy desarrollado con muchos altos estándares sociales y culturales. Hay muchísimos otros países allí, ¿no? Entonces, estas son las dudas que tengo y que transmito con vosotros y que de alguna manera, pues, están ahí. Son más preguntas que respuestas. Gracias. Gracias a ti, Javier. Y cerramos esta primera ronda de los panelistas con David del Pino. David, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Voy a ver si soy capaz de compartir mi presentación. Bueno, pues muchas gracias a Jamar por invitarme y veo que hay una participación significativa. Es buena muestra de lo que parece que preocupa este tema y estoy de acuerdo con cómo ha ido evolucionando, ¿no? El concepto de aquellas reciprocidad, las medidas no arancelarias. El problema de llegar el último es que, como era de esperar aquí en la presentación, pues está casi todo dicho. Casi todo en lo que es plasmar el problema. Así que, a riesgo de parecer poco profesional o de banalizar el debate, pues voy a ver si os cuento una película de romanos. Vamos a ver si así puedo transmitiros mi mensaje, el mensaje del sufridor, de aquel que al final tiene que implantar los requisitos aquellos a lo largo de toda la cadena y de distintas tipologías de agricultores cuando nos toca arbitrar las decisiones que se toman a nivel político o a nivel de legislación. Como habréis escuchado a los panelistas, aquí hay un conflicto. Aquí hay un conflicto de igualdad de trato. Buena suerte en convencer a cualquier agricultor en el que tiene que asumir que se le van a tratar peor que a otros agricultores fuera de su ámbito, ¿no? Eso me parece inconcebible y claro, al final es un conflicto de imperativos morales porque ¿qué vamos a hacer? Tampoco vamos a hacer todo el esfuerzo de sostenibilidad y esto también es un imperativo moral, ¿no? El conflicto de cuidar de la casa madre, de respetar a la naturaleza y de ser capaces de tener naturaleza para seguir disfrutándola y produciendo alimentos en el futuro. Bueno, pues aquí a eso es lo que me refería con el conflicto más antiguo, con la película de Romanos. Y es que básicamente os voy a hablar de esto. No sé, supongo que conocéis la película, ¿no? Gladiator. Esto es la famosa dualidad entre autoritas y potestas, es decir, entre la autoridad moral y el poder, que conforma la verdad y conforma las relaciones de la civilización desde hace más de 2000 años.
por un lado está el poder no necesita justificarse, el poder en este caso de la película, pues que ejerce no quiero hacer paralelismos, pero en este caso el emperador es un emperador caprichoso y la autoridad moral del general prestigioso que tiene autoridad moral para decirle al caprichoso emperador un par de cosas, ¿no? Esas instituciones romanas también las tenemos hoy en día. Hay un poder legítimo establecido y evidentemente ese poder se ejerce. Y luego hay una verdad reconocida socialmente. Y ahí están, pues todos los que tienen algo que decir y que son influencia. Supongo que ya estaréis pensando, ¿quién son esta nueva autoritas, ¿no? ¿Quién es esta nueva autoridad moral? Bueno, aquí está jugando no solo la nueva autoridad moral, está jugando también la autoridad moral antigua, ¿no? La nueva autoridad moral, pues, por un lado, la ONU con su Agenda 2030 es una autoridad moral, por supuesto. Las ONGs que hacen este trabajo, por ejemplo, el que estáis viendo en pantalla, de Oxfam o muchas otras, en el que toman acción y dirigen el mensaje público, son también la nueva autoritas. Pero la antigua autoritas también está en ello. Fijaos, ¿no? La Iglesia Católica, pues también para la Iglesia Católica la cuestión ecológica es vital, ¿no? Para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral. Ahí estamos, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado hasta que tenemos una situación, como decía Gabriel, con una cadena tensionada, donde se está haciendo una introducción. Últimamente escuchaba en una conferencia el término de tsunami legislativo, ¿no? Pues hay un tsunami de requisitos que evidentemente tienen unos efectos que ya los habéis ido comentando. Hay elevación de precios, hay pérdida de competitividad y esos incentivos provocan cosas. Provocan elevación del tamaño viable de explotación y de empresas, cambios en los productos, cambio de técnica, abandono de tierras, de todo, ¿no? Esos incentivos empiezan a generar efectos y están ahí. Y dices, bueno, con las cláusulas espejo se soluciona. La mala noticia es que ya sabemos que no. Y cuando ya tenemos suficientes datos, por ejemplo, para saber con el tema de la aplicación de límites máximos de residuos en países terceros que vienen a la Unión Europea, pues ocurre una cosa que es muy destacable. Es decir, se produce un número de operadores y del volumen comercializado que viene de esos países cuando se implanta ese requisito en esos países de origen. Sí, se produce una disminución de operadores y del volumen comercializado que vienen desde esos países, pero no necesariamente se produce una bajada de competitividad. Es decir, lo paradójico es que la implantación de cláusulas espejo está creando campeones nacionales exportadores en esos países de origen. Es paradójico, es sorprendente y estos campeones nacionales exportadores tienen una capacidad competitiva enorme cuando llegan a la Unión Europea. Pero no solo eso, también dominan sus mercados locales. No es algo que digo yo, ya existen suficientes estudios que están acreditándolo y básicamente lo que ocurre es que al final, en el medio y largo plazo, se crea una competencia reforzada. Una competencia reforzada aquí en nuestro mercado natural, en la Unión Europea. Esto es ni contigo ni sin ti, ¿no? Es como lo del refrán. Y la verdad es que no, desde mi punto de vista, no tengo muchas soluciones. No puedo aportar nada imaginativo que decir, bueno, pues oye, ni con una cosa ni con la otra. Yo creo que debe primar, como decía otra vez Gabriel, el sentido común. Debemos arbitrar aquellos requisitos que sean lógicos, aquellos requisitos que, como decía también Tomás, tengan un respaldo científico, porque en muchos casos hemos visto que se propugnan requisitos que no están suficientemente respaldados y que son, digamos, utópicos o voluntaristas.
y que realmente no se conoce cuál puede ser su impacto. Hablabais por ahí también de lo que debe ser un reconocimiento de impacto cada vez que se proponga algún tipo de medida o requisito que se quiera arbitrar en la cadena de valor. Y al final, a mí que al final tengo que arbitrar estos cambios me hace pensar en, pues oye, que en ese dualidad de autoritas y potestas, nuestro sector ha perdido cualquier posibilidad de estar en una o en otra. No tenemos el poder, pero también hemos perdido la autoridad moral. Es decir, el sector productor ha perdido la autoridad moral. Antes teníamos alguna, ¿no? Pues ese romanticismo del que produce, ¿no? Del que te da de comer y demás, pero últimamente parece que hemos perdido esa capacidad de transmitir autoridad moral al resto, en este juego, en esta ambivalencia civilizatoria que es la dualidad de autoritas y potestas. Y nos enfrentamos a un nuevo zeitgeist, ¿no? Como dicen los filósofos, me perdonáis la terminología, los filósofos, un nuevo signo de los tiempos, en donde estamos en permanente fricción y solo tenemos oportunidad de actuar ahí, en la superficie, liminalmente, y en ese nuevo zeitgeist, pues somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el papel que nos ha tocado. Estamos permanentemente luchando contra el fenómeno inflacionario y contra la elevación de costes. Tenemos que reconocer el papel que no podemos evitarlo ni podemos negarlo. La sostenibilidad está ahí y los actores que la propugnan son autoridad moral, las ONGs, hasta incluso los influencers, ¿no? La salud humana, cómo no, ¿no? No va solo de la salud del planeta, va también de la salud humana y va también de toda la parte ética de respeto a los trabajadores, sin olvidar de que parece una lucha larvada entre tradición y modernidad, entre las dos opciones como opciones de vida. Y por último, me preocupa algo. La autoritas, en esa película de Romanos que os he montado, es básicamente la función que ejercían algunos hombres y mujeres clave en estas sociedades para limitar el poder. Me preocupa cuando la autoritas lo que hace es retroalimentar las funciones del poder. Eso es algo que me preocupa. No digo que esté ocurriendo siempre, ni mucho menos, pero ahí es cuando me preocupo, porque suele ocurrir que vamos hacia propuestas utópicas que creo que nos pueden llevar a descarrilar a descarrilar las oportunidades competitivas del sector. Y hasta aquí. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición en el debate. Pues gracias, David, y gracias a los cuatro ponentes. Tenemos ya alguna pregunta por el chat, pero antes de ello os quería hacer una pregunta inicial. Bueno, creo que con vuestras exposiciones a mí por lo menos me ha quedado claro el dónde estamos. O la lectura que yo hago del dónde estamos es, bueno, hemos ido avanzando por la parte regulatoria, incrementando exigencias al sector productor europeo y trasladando una especie de esperanza o de válvula de salida al concepto de cláusulas espejo. Cuando miramos al concepto de cláusulas espejo, vemos que realmente no es el concepto que nos va a traer de la noche a la mañana la capacidad de imponer ese modelo productivo en terceros países. Tomás lo ha dicho muy claramente, además poniendo quizá algo sobre lo que no se suele poner el acento, que es ni siquiera dentro de la Unión Europea todos tendríamos la misma posición por diferentes intereses. Javier, desde Ginebra, nos ha dejado claro cuál es tanto la situación jurídica como la posición de otros países. Bien. Y entonces, a partir de ahí, cuando se plantea el qué podemos hacer, tanto Tomás como Gabriel decían, bueno, demos un paso atrás. Tomás lo explicaba en apliquemos primero lo que ya tenemos antes de empezar a regular más. Gabriel decía, construyamos la casa por los cimientos, partamos de una estrategia. Mi pregunta concreta, escuchando si en ese dónde estamos y qué podemos hacer, la llevo, por ejemplo, al terreno de la sostenibilidad ambiental, de las prácticas ambientales. Cuando llegamos a la certeza o al convencimiento de que o modificamos nuestras prácticas ambientales, en muchos casos como el cuidado del suelo, la gestión de los insumos, de los fitosanitarios,
el hacer frente a la escasez y la variabilidad en el uso del agua en la Unión Europea. ¿Qué hacemos? No regulamos porque no somos, si no vamos a ser capaces de imponer las mismas prácticas a terceros países. Avanzamos solo cuando estemos convencidos de que esa regulación nos va a hacer a medio y largo plazo mantener nuestra capacidad productiva. Y una última pregunta con este ejemplo de la sostenibilidad ambiental. ¿En algún momento los mercados internacionales alguna mención se ha hecho? Y tú, por ejemplo, David, tienes la experiencia directa del sector hortofrutícola, reconocen, no digo ya remuneran, porque en esta vida reconocerse reconocen muchas cosas y remunerarse se remuneran menos, una calidad superior en el producto europeo por esas condiciones de producción diferente. Bueno, esa sería mi pregunta para lanzar el debate y luego os cuento alguna de las que hay por el chat. Por alusión última, esto al final los últimos serán los primeros, ¿no? Te diría que todo aquello que evite una crisis reputacional al cliente final, a los consumidores, todo aquello que se lo evite o lo aleje, es reconocido en el mercado. Es decir, tener un bajísimo contenido de residuos en los productos es algo apreciado, sí lo es. ¿Es remunerado? Sí, 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 sí. Te clasifica en otra liga, ¿no? Creo que así se entiende bien, ¿no? Si estás en una zona produciendo en una zona con ciertos problemas de respeto a los derechos humanos o demás en ciertos países y tú eres capaz de demostrar que estás fuera de eso, pues con lo típico, con las certificaciones y demás, y eso en un momento determinado tiene visos en el país en el destino donde se recibe ese producto, tiene visos de convertirse en una crisis reputacional, pues eso tiene valor, mucho. Siguiendo el orden, yo también soy de la opinión que está comentando David. Mi experiencia en 5 años en los mercados asiáticos, y hablo desde Singapur hasta Corea, pasando por China, con las crisis alimentarias que hubo allí en su época, el producto europeo tiene un diferencial y tiene un reconocimiento por ser europeo. Un reconocimiento que es percibido por los consumidores en general, pues con mucho mayor atención que una indicación geográfica protegida que no la entienden o que hay que explicarla, ¿no? Sin embargo, el producto europeo por sí es un sinónimo de unos estándares muy altos de calidad y seguridad alimentaria. Y eso supone un diferencial. Ahora pues me toca a mí, ¿no? Y Tomás, tú cierras. Vamos de... Bueno, pues yo voy a ser un poco polémico aquí. Yo creo que David del Pino sí que tiene razón, que las cuestiones se valoran ahí hasta un determinado nivel. Pero yo creo que estamos en un debate en el cual determinadas cuestiones que antes eran generalizables ya no lo son, porque la deriva es que todo el mundo sea igual, sea muy exigente desde el punto de vista medioambiental. Lo que antes era una estrategia comercial se ha convertido y se puede banalizar, ¿no? Desde una política pública. Lo que sí que queda claro es que independientemente de cualquier reflexión que hagamos, hay que tener muy en cuenta que estamos en un sector económico. Yo creo que eso se olvida. La PAC lo ha olvidado. Lo ha olvidado en referencia a los instrumentos con los cuales que tiene. Pero si realmente quisiéramos ser coherentes en un mercado abierto y quisiéramos que el productor hiciese unas prácticas medioambientales para poder cubrir ese déficit de coste a la hora de producir un bien público, pues tendríamos que hacer unos incentivos realmente adecuados y desvinculados del mercado, pero adecuados. Lo que no se puede decir es con el mismo dinero haces más y bueno, el papel todo lo aguanta, pero realmente no, estamos hablando de un reparto de pagos directos y si te vale bien y si no, pues nada, ¿no? Y aquí lo podemos ver y eso tiene un impacto desde el punto de vista de la productividad, y esto tiene que ver con la seguridad alimentaria, tiene un impacto en la reducción de la productividad,
Eso está claro y por tanto va a tener un impacto en el volumen de productos y también en el abastecimiento alimentario. Y por supuesto tiene un impacto en qué tipo de modelo de explotación vamos a tener en un futuro. Por eso yo hacía referencia a que estamos viviendo al final de unos itinerarios que llevan 30 años larvándose. Es decir, el envejecimiento, la falta de acceso, todas estas cuestiones son cuestiones que antes pues no preocupaban. Aquí la rentabilidad lo resuelve todo. No, la rentabilidad no lo resuelve todo, hay muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, pues todas estas elementos que parecen sin control, pues tenemos que ser capaces de meterlo en la ecuación, porque si no vamos a generar unas externalidades muy difíciles de tratar en un futuro muy próximo. Y esto no tiene que ver solo con las cláusulas espejo, tiene que ver con la realidad de una estrategia alimentaria y productiva en la Unión Europea. Y en la medida en que el mercado no refleja mal o refleja tarde los esfuerzos que hacen los agricultores, pues si queremos seguir produciendo y produciendo de calidad, para eso está el erario público, y las ayudas de la PAC deberían servir para acompañar al agricultor en este proceso de adaptación, mitigación del cambio climático, de transformación, de adopción de nuevas prácticas, etcétera, etcétera. Más que un tema de ayuda a la renta, que pueda haber parte de los agricultores que necesiten una ayuda a la renta, no lo discuto, pero yo creo que cada vez más el dinero de la PAC y un dinero suficiente de la PAC, que ese es otro tema otro melón que vamos a abrir bueno, que ya estamos abriendo el futuro presupuesto de la PAC. Si queremos de verdad que el sector agrario europeo acompañe en este proceso, y tenemos todas las limitaciones que hemos visto que tenemos, hará falta un presupuesto suficiente para acompañar a los agricultores en esta transición, a los agricultores que más lo necesitan. Y ya sabéis mi tesis que repito a diestro y siniestro, que hay que apoyar a la clase media de los agricultores para que pueda formar parte de toda esta transición, ¿no? He dicho. Gracias, Tomás. Bueno, rescato algunas preguntas del chat. La primera la habías contestado, Gabriela, la persona que la había hecho, pero a lo mejor merece la pena para todos es explicar un poco el comentario que habías hecho sobre la creación de valor en la cadena. Bueno, sí, pero efectivamente, yo creo que entre Tomás y yo hemos dado unas pinceladas, pero realmente lo vengo explicando siempre que tengo la oportunidad. Se habla de cadena de valor, pero yo creo que estamos en una cadena sin valor, por muchas razones. Es decir, como bien explicaba Tomás, el mercado no reconoce el valor de la producción de alimentos. O sea, nosotros tenemos como un producto económico, que es algo que uno produce, va generando costes y llega a un consumidor con la suma de esos costes y unos márgenes, ¿no? Después de 30, 40 años, eso está muy distorsionado por las diferentes políticas agrarias que ha habido, y sobre todo después del 2005, que ha habido una desconexión entre la ayuda y los mercados. Pues bueno, pues los mercados funcionan de manera competitiva y ha hecho que la producción de alimentos pues no tenga un valor muchas veces en el mercado por falta de rentabilidad. Siempre hablamos de precios, pero lo importante es la rentabilidad, o sencillamente porque hay los productos cumplen una serie de funciones públicas, desde la gestión medioambiental, el paisaje, el simple abastecimiento de alimentos, que la sociedad piensa que no tiene que pagar, que eso viene dado. El hecho de ir a un supermercado y encontrar de todo, todos los precios de máxima calidad y trazabilidad, bueno, pues esto o lo diferencia o no se paga, ¿no? Por eso me refiero a la falta de valor. Y después había otra pregunta que también ha hecho, que yo creo que voy a aprovechar, que la ha hecho creo que María Coto, sobre el tema de esta relación con el Pacto Verde. Yo creo que debemos de dejar de hablar de competitividad como el mínimo. Es decir, obviamente va a seguir habiendo producción, pero es un problema el saber quién va a producir y cómo se va a producir. Y digo que es un problema porque la agricultura, así como el uso de agua, es la forma que ha tenido durante la historia de ocupar el territorio.
y eso tiene evidentes impactos en la gestión del medio ambiente. En qué tipo de población va a ocupar las zonas rurales, sobre todo en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, no es que el Pacto Verde sea malo en sí, porque nadie se ha opuesto, oye, una cosa es marcar objetivos y otra cosa es cómo los aplicamos. Y el debate está en cómo los aplicamos y a qué ritmo. Y por tanto, los objetivos pueden ser muy loables, pero como dije antes, una lógica sin aplicación deja de ser lógica. O sea, no es lógica en absoluto. Y esa es la cuestión que tenemos que abordar desde la producción y sobre todo desde la gestión del legislador y de diseño de políticas en el futuro. En el presente, básicamente. Gracias, Gabriel. Había una pregunta de María Sáez sobre, la dirigía en el chat a Javier, pero yo creo que se puede extender a David también por su conocimiento del mercado, en el que ponía el acento en el consumidor, ¿no? El incremento de las importaciones o de la demanda. En España lo notamos muy claramente con el incremento en volumen de las importaciones de frutas y hortalizas y que en gran medida obedecen a demandas de productos de contrastación, ¿no? Hasta qué punto eso está explicando en mayor o menor medida ese cambio en los flujos comerciales con respecto a, por ejemplo, la mayor o menor exigencias ambientales que hay en cada uno de los países. Javier o David. Bueno, yo por mi parte poco puedo decir ahí. Con sentido común decir que el consumidor lo que quiere es una oferta diversificada y amplia de productos, ¿no? Y que no es que se acostumbre, es que ya se acostumbró. Y si hay una posibilidad de mercado, pues ahí está. Poco más puedo decir. Es que yo creo que el tema de nivelar el terreno de juego, pues son cuestiones que se les escapa al consumidor. Estas son cuestiones nuestras, de nuestro sector, ¿no? Es un poco lo que veo. Bueno, pues, pregunta difícil. Mm, a mí me gusta decir que normalmente si queremos saber algo del negocio alimentario es mejor mirar en la oferta que en la demanda. Si los consumidores europeos están comprando más producto de importación es porque está más presente en el lineal, simplemente. Y eso, claro, tiene una razón de ser en la medida en que el producto de terceros países es más competitivo, pues va a aparecer más en el lineal. Y lo que hay en el lineal se vende. Esto no es como el comercio online, que tú llegas ahí, te metes en Amazon y escoges lo mejor que te cuadra de una oferta enorme producido en 20 países de diferentes de productos electrónicos, ¿no? No, eso en nuestro mundo alimentario es completamente diferente. Lo que llega al lineal se vende. Es verdad que en muchos lineales hay una oferta amplísima, con muchas opciones y que en ese momento, en el momento de compra, el consumidor puede y debe decidir. Pero también es muy confuso, ¿eh? Lo digo yo mismo, que me paso, a mí me gusta ir a comprar, incluso por deformación profesional, y muchas veces acabo en el carro y cuando llego a casa y digo, pero yo qué me he traído, ¿no? Eh, por eso decía lo de que este sector es mucho más de oferta y evidentemente si nos ponemos la producción europea en una situación competitiva imposible con respecto a terceros países, pues evidentemente perdemos la batalla. Y sí, evidentemente, no toda la batalla, como decía Gabriel. Claro, vamos a seguir existiendo, va a seguir habiendo producción, por supuesto que sí. Pero atención, que todos, como intentaba decir, no sé si ha quedado suficientemente explicitado cuando en mi presentación hablaba de que todo tiene consecuencias. Una de las consecuencias es que de la elevación de requisitos y sobre todo la elevación de requisitos altamente técnicos y con mucha incertidumbre en la implantación, es que tú necesitas más tamaño. Y eso pone en contradicción la amplísima agricultura familiar que tenemos en España. Ahí es donde se puede producir un fenómeno que evidentemente yo, como hijo de agricultor, de pequeño agricultor del sureste de España, pues veo que perdemos
yo no sé si es una parte nostálgica o otra en el que veo también, como decía Gabriel, que podemos perder un clúster importante de conocimiento y pool humano de producción de alimentos en el futuro. Claro, me preocupa. Me preocupa cómo van a ser la velocidad de esos cambios. Me preocupa que desde las políticas públicas los requisitos sean finalistas. No me gustan los requisitos finalistas porque las producciones, dependiendo del entorno, son completamente diferentes. No, pero todos producís tomate. No, no, no. Mira, el tomate se produce en muchos sitios, con estructuras diferentes, con requisitos diferentes. Y yo en ese caso soy un absolutista de la mejora continua, pero no del resultado finalista con un periodo temporal de implantación. No sé si me explico. Sí, te explicas y nos sirve o al menos a mí me sirve para enlazar con dos preguntas del chat que quiero enlazar y que en el fondo iban sobre las políticas. Yo creo que con enfoque totalmente distinto, pero que al final yo resumo en, bueno, entonces, ¿qué hacemos con las políticas? Nos hemos equivocado en las políticas, lo decía José Llop y María Coto, que hace alusión a su pregunta Gabriel, decía, bueno, ¿hasta qué punto estas políticas en aras de la sostenibilidad en Europa nos pueden ayudar, por una parte, a mantener ese plus de reconocimiento del producto europeo y, por otra, a mantener en la actividad a explotaciones que, si no tiene ese incentivo para avanzar hacia la sostenibilidad, quizá no avancen y al final se queden desplazadas? Tomás, o por ejemplo, luego también se lo preguntaré a Javier. No sé, nos hemos equivocado en las políticas, tenemos que dar un paso atrás. Yo creo que no nos hemos equivocado en las políticas, nos hemos equivocado en los ritmos. Es decir, es mucho más útil convencer que vencer. Y la transición, el cambio de modelo que estamos necesitando requiere de la adhesión de todos los actores económicos en la agricultura y en la industria y en el servicio y en todos los lados. Y yo creo que ahí ha habido por parte de la Comisión y del comisario Timmermans un despotismo burocrático ilustrado. A mí me recuerda mucho el plan Mansholt del año 68, que también tenía seguramente razón en cuanto a la dirección de las políticas, pero en los ritmos. Y luego yo creo que nos estamos equivocando en los destinatarios de las políticas. Es decir, si llegamos, como dice Daniel y como dice Gabriel, si va a seguir habiendo producción, el gran tema para mí es cómo conseguir ayudar a la agricultura familiar, lo que yo llamo la clase media, a entrar en la agricultura 4.0, a formar parte de esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Evidentemente habrá menos agricultores en un futuro que hoy en día, eso es un proceso que ocurre, pero si queremos de verdad que siga existiendo, por todas las razones que ha planteado Gabriel, una agricultura que vertebre los pueblos, etcétera, etcétera, nos tendremos que plantear dar prioridad en el acompañamiento, en el asesoramiento a estos agricultores familiares, que yo llamo clase media, pero no tal, en todo este proceso. Y bueno, pues ahí David tiene una larga experiencia cooperativa y las cooperativas pueden jugar un papel importante en este proceso de aglutinar agricultores familiares para que puedan acceder a las economías de escala que estamos teniendo, ¿no? A ver, yo la pregunta que lanzaría es, no nos hemos equivocado de políticas. Si la política es la sostenibilidad, tenemos una crisis climática, de biodiversidad y de contaminación ambiental muy amplia en el planeta, y es así, esa es la evidencia científica. Luego, no nos hemos equivocado, lo que nos hemos equivocado es en la implementación y en los mecanismos y en los ritmos y en los apoyos.
y en que desde Europa pues se ven las cosas de otra manera, desde los despachos y desde Bruselas. Es decir, yo me pregunto aquí, nos preguntamos muchos compañeros, ¿qué capacidad tiene la Unión Europea de liderar esa transformación de los sistemas alimentarios sostenibles en el mundo? ¿Cómo puede influir nuestro comisario o nuestro hasta ahora comisario polaco en los agricultores indios o en los agricultores chinos? Estoy hablando casi del 50% de la población del planeta. O en Indonesia, bueno, imponiéndoles unas normas frente a los biocombustibles y patatín patatán. Bueno, yo lo veo una capacidad de influencia muy, muy, muy escasa. Y por otra parte, creo que la vulnerabilidad del sistema alimentario europeo está allí, no tanto por el tema de la soberanía alimentaria, sino por el modelo de agricultura que queremos para el día de mañana. Eso sí que lo veo, que ahí tenemos una serie de riesgos, porque la producción la vamos a mantener. Es verdad que con las medidas tal cual del Green Deal, probablemente, no, seguro, vamos a un incremento de costes y a una pérdida de competitividad y una reordenación muy acelerada de explotaciones. Claro, eso deja un espacio político para terceros, ¿no? A lo mejor eso han tenido también en cuenta en la propia Bruselas a la hora de redefinir para los próximos 20 años el, el- el- el terreno de juego mundial en el sistema agrario, ¿no? Lo que pasa que yo creo que las protestas de todos los países, prácticamente muchos países europeos, lo que demuestran es que este cambio tan fuerte de políticas necesita mucha digestión, mucha transferencia de conocimiento y tener muy claro qué modelo es el que va a continuar. Te voy a hacer una pregunta específica, Javier, pero ya voy anunciando a los demás, como nos quedan 9 minutos ahora mismo sobre el tiempo previsto, veo que Gabriel pide Os voy a dar una ronda de un par de minutos finales a cada uno. Veis que ya empieza a haber bastantes preguntas en el chat, muy abiertas. Picotead de las que queráis y ahora abro una ronda final, pero la que te iba a hacer Javier, y así le doy tiempo a los demás a pensar cuál va a ser su última intervención, había un par de preguntas en el chat un poco que pedían cosas de la OMC o preguntaban cosas sobre la OMC. ¿Cuál es el rol de la OMC en todo este debate? ¿Qué se puede esperar de la OMC o qué nos quieres contar del papel que puede jugar la OMC? La OMC, lo sabéis, es un organismo internacional que incluso es discutido si es un organismo o una secretaría que administra unos acuerdos, que en definitiva lo que hace es administrar unos acuerdos que suponen unas reglas de comercio internacional que han expandido brutalmente en los últimos 30 años el comercio internacional de todo tipo de mercancías, productos y servicios. El actual contexto geopolítico, tremendamente complejo, lo que ha generado es una fragmentación, lo que está generando es una fragmentación del comercio mundial y es imposible, con las reglas de juego del siglo XX, que son la arquitectura internacional de Naciones Unidas, definir cómo tiene que ser el siglo XXI con unos actores como la India, como China y con unas tensiones nuevas en materia de toda la política de descarbonización. Allí también está en parte la agricultura y el comercio, ¿no? Gabriel, ¿quieres algo antes de la ronda final? Te doy la palabra primero a ti. Bueno, simplemente quería, bueno, la OMC, como bien dice Javier, no va a aportar la solución, pero es muy importante tener una mesa donde dialogar. Yo creo que muchas veces perdemos esa importancia, ¿eh? Aunque no tenga capacidad coercitiva o de aplicar determinados acuerdos, eso está claro. Pero bueno, yo lo que sí que quiero decir una cosa, va a seguir habiendo producción, pero ojo que las tensiones productivas se van a producir. Es decir, tendemos a analizar todo a nivel agregado, pero que en España no toda la producción viene del regadío, sí la más importante, pero se están abandonando muchas tierras en secano que también tienen su parte de la producción y eso va a generar problemas en el futuro. Es decir, que la productividad sí es una cuestión de primer orden y yo no tengo tan claro de que pase lo que pase, de diferentes formas se vaya a mantener la productividad. Yo creo que sí que si no hay políticas activas podríamos tener una reducción de la misma. Que ante una población creciente eso es un problema. Vale, pues si os parece empiezo la ronda final. Tomás. Bueno, yo diría que hace falta mucha más responsabilidad en abordar estos temas. No engañar a la gente, tener la valentía de contarle lo que es imposible y en cambio
trabajar en lo que es posible, porque es posible avanzar en estos temas. Y por poner un buen ejemplo, los productores españoles de cítricos han conseguido con las naranjas de Sudáfrica un paso adelante importante. Ahora parece que se puede ampliar incluso a las mandarinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí se puede avanzar e invertamos nuestra energía realmente en cosas que nos permitan avanzar y no en perder el tiempo en si son galdos o son porencos. Gracias. Gabriel, un mensaje final. Bueno, yo un poco en la línea de Tomás, lo que no es aplicable nunca es lógico, ¿eh? Y por tanto tenemos que ser muy claros en esta cuestión y ya no solo me refiero a esta pregunta, sino a muchas otras cosas, ¿no?, de actualidad. Lo que sí que estamos ante un cambio de modelo y sí que decir que para mantener determinados modelos de agricultura, las cooperativas siguen siendo el único modelo existente, el único, para poder abordar el futuro, un futuro sostenible de los tres aspectos, pero sobre todo para abordar la rentabilidad y la continuidad del modelo de explotación, podemos llamarle familiar, de clase media, en fin, que no son grandes extensiones, sino que sencillamente son una actividad muchas veces profesionalizada o profesionales o con actividad profesionalizada que no solo viven de la agricultura, pero que son absolutamente necesarios para algo más que es la rentabilidad del sector económico, sino también una vida equilibrada y de ocupación del territorio en cualquier país. Gracias, Gabriel. Javier. Yo creo que he comentado todo. Vuelvo a un tópico que se ha comentado muchas veces, es decir, sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Pues David. me ha gustado la invitación al pragmatismo de tanto de Tomás como de Gabriel. Claro, es que me recordaba en tono de broma un refrán que en el mundo hortofrutícola no solemos decir, y es que lo imposible lo hacemos de inmediato, para los milagros habrá que esperar un poco, ¿no? Y ahí es donde muchas veces nos llenamos de frustración, ¿no? Cuando se nos piden milagros, implementar milagros a pie de pista, pues ahí es cuando de verdad, vendría bien lo que hablaba antes de tener la autoritas moral, de que podamos levantar la mano y que la gente nos crea, ¿no? Y que digamos, oye, que esto que has pedido es imposible. Y además es imposible por esto, ¿no? Y que nos crean pero se vuelve muy complicado al perder esta capacidad de interlocución y capacidad de convencer, ¿no? Así que abogo por eso, porque recuperemos la auctoritas en el sector. Pues muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias también a todos los que han seguido el webinar. Además, en breve estará disponible para el que lo quiera o para los que no han podido asistir en nuestra página web. Y nada, anuncio que en breve continuaremos, abriremos un ciclo de webinars mirando al futuro de la agricultura de la Unión Europea. Este ha sido un pequeño adelanto por la actualidad del concepto de cláusulas espejo, pero quizá obedeciendo al espíritu que estaba en vuestras presentaciones, queremos plantearnos hacia dónde va el futuro de la agricultura europea, ¿no? Hacia dónde van nuestras políticas, hacia dónde va la rentabilidad del sector agrario, hacia dónde van las explotaciones y hacia dónde van los protagonistas, los agricultores y las agricultoras en la Unión Europea, y será un ciclo que muy breve anunciaremos. Gracias a todos y buena tarde.